Bendiciones, mis amados hermanos de la Iglesia de Cristo en la Kennedy. Es para mí un honor y un placer estar con ustedes de esta manera virtual para poder compartir el mensaje de nuestro Dios en esta ocasión. Me siento muy contento, muy bendecido y quiero dar gracias a Dios primeramente por esta maravillosa oportunidad. Y también me gustaría agradecer a cada uno de los hermanos que tuvieron a bien el invitarme para compartir el mensaje en esta ocasión. Cuando nosotros, hermanos, hablamos acerca de los evangelios, estudiamos los evangelios, es un tema muy interesante porque cada evangelista, en este caso ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, va a presentar a Jesús y va a ordenar su material de una manera distinta. Y el cómo lo hagan, hermanos, radica o tiene mucho que ver en la audiencia a la cual cada evangelista se está dirigiendo. Por ejemplo, en el caso del Evangelio según Marcos, se ha creído a lo largo del tiempo que la audiencia a la cual Marcos les está hablando es una audiencia romana. Por lo tanto, la manera en cómo Marcos va a presentar a Jesús y la manera en cómo Marcos va a ordenar su material tiene que ver mucho con las personas a las cuales se está dirigiendo, y no solamente eso, sino que también la situación de las cuales las personas están o estaban viviendo en aquella ocasión. Cuando nosotros hablamos del Evangelio según Mateo, el Evangelio según Mateo se ha creído que ha sido dirigido, que fue dirigido para una audiencia judeo-cristiana, es decir, judíos que han decidido aceptar a Cristo y por ende se han convertido en cristianos. Se ha creído, hermanos, que la audiencia a la cual Mateo se dirige es una audiencia que está viviendo muchas injusticias. Es una audiencia que todavía tiene problemas entre la ley del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús. Es una audiencia, mis hermanos, que todavía está teniendo problemas con temas relacionados con la circuncisión, temas relacionados con el sábado y temas relacionados también con las fiestas religiosas que los judíos estaban presentando, a pesar de todas las posibles problemáticas sociales y políticas que ellos estaban atravesando. Entonces, la manera, hermanos, en cómo Mateo va a presentar su material y cómo Mateo va a presentar a Jesús tiene que ver en el tipo de audiencia a la cual se está dirigiendo. Por eso vamos a encontrar una íntima relación en este evangelio con el Antiguo Testamento. Y si usted tiene tiempo, ¿verdad?, de darle una leída, va a encontrarse mucho con la siguiente frase: y fue cumplido lo dicho por el Señor a través del profeta tal, para que se cumpliese la profecía. Es decir, lo que el Evangelio de Mateo va a hacer es dejar muy en claro que las profecías que fueron hechas en el Antiguo Testamento llegan a cumplirse, o muchas de ellas se cumplen cuando Jesús viene. Y en este evangelio, hermanos, también nosotros podemos analizar y podemos ver que Mateo presenta la vida de Jesús en comparación a la vida de Moisés. Moisés, un personaje verdaderamente muy emblemático, Moisés, un personaje muy querido y muy respetado por el pueblo judío. Entonces lo que hace Mateo es presentar la vida de Jesús en comparación a este personaje que obviamente los judíos que se habían convertido al cristianismo tenían muy presente y al cual también respetaban. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar que en la historia de Moisés, cuando Faraón se da cuenta que el pueblo de Israel está haciendo grande número y pueden incluso hasta ser más fuertes que ellos, entonces Faraón manda matar a todos los niños. De la misma manera, hermanos, en Mateo, cuando Herodes se da cuenta de Jesús por a través de los magos, Herodes va a mandar a matar a los niños menores de 2 años, de la misma manera en que lo hizo Faraón. Note la primera relación. Después, obviamente en el Antiguo Testamento, en la vida de Moisés, Egipto es un lugar y una ciudad, ¿verdad? Es una potencia en aquel entonces muy importante para su vida. Tanto así que él es enseñado y es adiestrado en la casa de Faraón. De la misma manera, hermanos, en el Evangelio según Mateo, cuando Jesús, ¿verdad?, y José y María se dan cuenta acerca de esta matanza que Herodes estaba planeando en contra de los niños, a través de un ángel en sueños, a José les ha dicho que tiene que viajar hacia Egipto para huir de Herodes. Y por último, hermanos, en Éxodo capítulo 6, versículo 13 al 18, nosotros vamos a encontrar cuando Moisés y Aarón están frente a Faraón, y entonces Aarón tiene que tirar ahí su vara, se convierte en culebra, y de la misma manera los magos o los hechiceros que estaban con Faraón, pues hacen lo mismo, y las serpientes o las culebras tienen un enfrentamiento.
Ahora, en el Evangelio de Mateo ocurre algo muy similar. Usted sabe la historia de los magos que van a visitar a Jesús, pero en esta ocasión no van para enfrentarse con Él, sino van para rendirle respeto y para ofrecerle también algunos presentes, algunos regalos que ellos llevaban, es decir, para reconocer su autoridad. Entonces, note usted cómo el Evangelio según Mateo tiene una íntima relación con el Antiguo Testamento, y note usted también, mi amado hermano, cómo Mateo presenta la vida de Jesús en comparación a la de Moisés. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del Sermón del Monte, que es lo que ustedes han estado estudiando durante estas semanas, específicamente las bienaventuranzas, nosotros vemos, hermanos, que Jesús sube al monte. El monte para la mentalidad judía es un lugar sumamente importante. ¿Por qué? En el monte Dios se manifestó a Moisés. En el monte Moisés recibió, específicamente en el monte Sinaí, Moisés recibió la ley. En el monte, ahora en el monte Sión, estaba el templo, y donde estaba el templo estaba el arca, y donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Entonces en el monte, hermanos, ocurren grandes cosas. En el monte, mis amados hermanos, ocurren revelaciones por parte de Dios. Y en este caso vemos a Jesús con una multitud que lo estaba siguiendo, con una gran cantidad de discípulos que estaban con él. Vemos a Jesús subiendo a un monte, pero en esta ocasión, a diferencia de Moisés, Jesús no sube para recibir la ley, sino todo lo contrario. Jesús sube para poder enseñar a aquellas personas que lo estaban siguiendo. Jesús sube para poder dar una verdadera interpretación de la ley mosaica. Y específicamente en el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo, donde se encuentran las bienaventuranzas, hay un detalle que Marcos nos da muy peculiar, y es el siguiente. Dice que Jesús se sentó. Y tal vez esto para nosotros no tiene mucha relevancia, pero en nuestro contexto, hermanos, cuando una persona enseña, generalmente la persona que está enseñando está de pie. En este caso yo lo estoy haciendo de pie, y las personas a las cuales se está enseñando están sentadas. Tal vez posiblemente usted en este momento esté en su casa sentado, no esté de pie, pero se fija cómo usted va a una escuela, a un aula, a un salón de clases, y lo que va a encontrar es lo siguiente: todos los alumnos van a estar sentados y el maestro va a estar de pie enseñando. Sin embargo, hermanos, en la antigüedad, específicamente en el pueblo judío, y hablando también específicamente acerca de la sinagoga, aquellas personas que enseñaban no estaban de pie. Las personas que enseñaban tenían una silla, una cátedra, y ellos se sentaban, y entonces las personas que recibían aquella enseñanza permanecían de pie. Esto nos dice, hermanos, que el Evangelio según Mateo, no solamente en esta ocasión, sino más adelante también lo va a hacer, está presentando a Jesús como un maestro. Y es interesante porque los judíos conocían a Moisés lo conocían como un maestro, como un gran maestro. Y en este caso Mateo se encarga de presentar a Jesús, pero no igual a él, no igual a Moisés, no igual a lo que Moisés hace, sino presenta a Jesús como el gran maestro, superior a Moisés. Y obviamente esto es importante, ¿verdad?, para la audiencia a la cual Mateo está escribiendo, y es muy importante lo que Mateo quiere dejar en claro. Jesús es el maestro por excelencia, porque Él sube al monte no para recibir la ley por parte de Dios, sino para enseñarla. Pero quiero que piense, hermanos, también que cuando nosotros hablamos del Sermón del Monte, es Jesús subiendo a un monte, sentándose y viendo a una multitud con necesidades, viendo a una multitud con problemas, viendo a una multitud que estaba viviendo muchas injusticias por parte del pueblo romano y también por aquellas sectas judías llamados fariseos, saduceos, que usted y yo conocemos. Jesús ve y ve a una multitud que está cansada. Jesús sube y ve a una multitud que está fastidiada, y una multitud y un grupo de personas, discípulos suyos, que están siguiéndole para poder buscar
justicia. Teniendo este contexto, quiero por favor que me acompañe en su casa al Evangelio según Mateo, como hemos estado hablando acerca de esto, en el capítulo 5, versículo 1 al 6, específicamente el tema que nos corresponde en esta ocasión es el versículo 6. Pero vamos a leer desde el principio. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vea el pequeño detalle que recalcamos, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta palabra, hermanos, bienaventurado, que quiere decir dichoso. Entonces podríamos decir dichoso el que tiene hambre y sed de justicia, porque éste será saciado. Esa bienaventuranza que también quiere decir feliz. Tal vez también podríamos decir feliz el que tiene hambre y sed de justicia, porque él va a ser saciado. Esta bienaventuranza que quiere decir bendecido aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque va a ser saciado. Pero ¿qué son las bienaventuranzas? En el Evangelio de Mateo, mis amados hermanos, Jesús presenta 5 discursos principales, y el primero de ellos es este conocido como el Sermón del Monte, donde Jesús da verdaderamente una gran enseñanza, y son importantes porque ¿qué son las bienaventuranzas? ¿Por qué Jesús empieza su sermón y por qué Mateo organiza su material en 5 discursos presentando primero estas bienaventuranzas? ¿Por qué lo hace? ¿Qué significan estas bienaventuranzas? ¿Qué nos dicen estas bienaventuranzas? ¿Serán tan importantes como para ponerlas al principio? Y es que las bienaventuranzas, hermanos, lo que pretenden es expresar el carácter que un discípulo de Jesús debe tener. Se lo voy a repetir de nuevo. Las bienaventuranzas expresan el carácter que un discípulo de Jesús debe tener. Y ustedes han estado hablando de esto en versículos anteriores, pero en este caso corresponde el versículo 6 del capítulo 5. Bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A mí me sorprende esta bienaventuranza específicamente por una razón. Porque a la audiencia a la cual Jesús se está dirigiendo y a la audiencia a la cual también Marcos está escribiendo tiempo después, eran personas que estaban viviendo, hermanos, verdaderamente injusticias sociales, políticas y religiosas tremendas. Pero Jesús dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque éste será saciado. ¿Qué significa, hermanos, para Jesús la justicia? Y es que nosotros, al igual que el mundo grecorromano, tenemos una idea de lo que es la justicia. Para nosotros, la justicia es una virtud moral que cada ser humano puede tener, y consiste en dar a cada quien lo que le corresponde, lo que le toca, lo que se merece. Sin embargo, hermanos, el tipo de justicia de la cual Jesús está hablando, el tipo de justicia en la cual los judíos o los hebreos pensaban, no era la misma en la cual usted y yo conocemos, ni el mundo grecorromano conocía en ese entonces, porque esa idea que usted y yo conocemos viene del mundo grecorromano, es decir, de dar a cada quien lo que se merece. Justicia, hermanos, para el pensamiento judío y para el pensamiento hebreo significaba no tanto el dar a cada quien lo que se merece, sino ir en ayuda del necesitado. ¿Qué significa entonces ser una persona justa? Los fariseos se llamaban a sí mismos personas justas. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué los fariseos, a pesar de que Jesús los critica duramente en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 23, por qué los fariseos se llamaban a sí mismos personas justas?
Se denominaba una persona justa cuando vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, los fariseos tenían dos grandes cosas que regían su vida. Número uno era la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y segunda cosa, hermanos, que regía la vida de un fariseo era la interpretación que ellos a lo largo del tiempo habían hecho de esa ley, conocida comúnmente como la tradición oral o la tradición de los ancianos. Entonces, eran las dos cosas que regían la vida de un fariseo. Entonces quiero que me acompañe ahí desde su hogar para poder ir entendiendo esto de una mejor manera. En el capítulo 5 todavía, pero en el versículo 17 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios en esta parte. Dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a leer otra vez el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchas de las veces, hermanos, hemos creído erróneamente que Jesús en el Nuevo Testamento, o tal vez en sus enseñanzas, en el Sermón del Monte y en los 5 discursos que da, lo que viene a hacer es quitar por completo la ley. Sin embargo, esto no es así. Y creo que los versículos 17 al 20 del capítulo 5 nos están diciendo eso. Jesús mismo lo dice: yo no he venido para abrogar la ley, para incumplir la ley, sino todo lo contrario, he venido para incumplirla. Entonces, más bien, hermanos, lo que Jesús viene a hacer en el Evangelio según Mateo no es criticar ni quitar la ley de Moisés, sino lo que Jesús viene a hacer, hermanos, o hace con este discurso también, es más bien a criticar la interpretación que los fariseos tenían de la ley. Y esto es bien importante, hermanos, porque los fariseos se jactaban de cumplir la ley. Y es por eso que ellos se denominaban personas justas. Es por ello que ellos se denominaban personas que buscaban la justicia, que aclamaban la justicia. Pero ¿de qué manera lo hacían? Basándose en la interpretación que ellos mismos tenían de la ley. Muy interesante, mis amados hermanos. ¿En qué consistía o de qué manera los fariseos interpretaban la ley? Los fariseos, hermanos, si la ley decía que había que guardar el día de reposo, entonces los fariseos decían: bueno, como es el día de reposo, tú solamente tienes que caminar ciertos kilómetros, tú solamente puedes caminar ciertos metros, porque si tú haces más de eso, entonces quebrantaste la ley. Los fariseos, mis amados hermanos, llegaron a amar tanto la ley que amaron más la ley que a su hermano mismo. Y eso es muy importante, porque en Mateo, hermanos, en el capítulo 23, Jesús hace una crítica a ellos de una manera tremenda y les llama hipócritas. Y Jesús les dice a la audiencia que estaba allí: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y es que, hermanos, la justicia de la cual los fariseos están hablando es una justicia, hermanos, en donde ponían cargas pesadas. Es una justicia, hermanos, que ellos hacían y se llamaban a sí mismos justos, llena de hipocresía. Es una interpretación, hermanos, o se comportaban de una manera en la cual criticaban a las personas que no cumplían la ley, que no estaban a su altura, menospreciaban a las personas que no eran como ellos o que no cumplían la ley en la manera en cómo ellos la interpretaban.
eran personas que menospreciaban, eran personas que humillaban, eran personas que tenían un estatus social y que se llamaban a sí mismos rabí para poder tener un estatus bueno delante de la gente y así poder enaltecerse y poder enorgullecerse ellos mismos. Sin embargo, la interpretación de Jesús, hermanos, tiene que ver más, la justicia de la cual Jesús nos está hablando, tiene que ver más con una justicia, hermanos, que está llena de amor. Tiene que ver más, hermanos, con una justicia que está llena de compasión. Tiene que ver más con una justicia que está llena de benevolencia. Tiene que ver más con una justicia que está llena de misericordia. Y es interesante, hermanos, es importante que la audiencia a la cual Jesús está refiriendo, la audiencia a la cual Mateo se está dirigiendo, es una audiencia que está viviendo injusticias por parte del Imperio Romano. Es una audiencia que está recibiendo injusticias de manera social por parte de los fariseos. Es una audiencia que está recibiendo injusticia de manera política. Y ellos querían y anhelaban una justicia de retribución, en la cual las personas que les estaban haciendo daño pagaran lo que estaban haciendo. Pero viene la vida de Jesús y viene la interpretación de Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Creo que enseña todo lo contrario. Creo que la justicia o la manera de vivir justo que Jesús está enseñando es muy diferente y está basada en el amor, en la compasión, en la misericordia y en la benevolencia. La palabra justo, hermanos, en el Evangelio de Mateo es muy importante. Y fíjese usted, en el capítulo 1 nos está hablando acerca de José. Cuando José se entera que María está embarazada. ¿Y cuál es la actitud y la característica que el evangelista nos da sobre José? Dice que José estaba pensando en dejar a María en secreto porque era una persona justa y no quería infamarla. Jesús después en el capítulo 5, versículo 17 al 20 dice: si su justicia no fuere mayor a la de los fariseos, entonces no van a poder entrar al reino de los cielos. Jesús en el capítulo 23 critica la manera en cómo los fariseos y los escribas hacían justicia. Porque el tipo de justicia, mis amados hermanos, que Jesús nos está hablando, no radica en dar a cada quien lo que se merece, porque ese no es mi trabajo. Yo no soy la persona encargada de decidir o de darle a las personas lo que se merecen. El tipo de justicia que Jesús nos está hablando es una justicia de ir en busca y en ayuda de la persona que más lo necesita. Creo que en ocasiones cada uno de nosotros podemos encontrarnos como las audiencias a las cuales Jesús les estaba hablando y la audiencia a la cual Mateo se estaba dirigiendo. Somos personas que a veces estamos cansadas, somos personas que a veces estamos sufriendo, somos personas que en ocasiones nuestros gobiernos están haciendo muchas injusticias de muchas maneras, están robando, somos personas criticadas, somos personas menospreciadas, somos personas que estamos sufriendo al igual que lo estaba haciendo los discípulos de Jesús, al igual que lo estaba haciendo la audiencia a la cual Mateo se está dirigiendo. Pero ¿cuáles son las palabras de Jesús para nosotros? Bienaventurados, dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué tipo de justicia? La que va en busca y en apoyo del que más lo necesita, porque ellos serán saciados. Y tenemos esa gran promesa, hermanos, que si nosotros somos personas justas y buscamos la justicia de Dios de la manera en como Él quiere, vamos a ser saciados. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.